Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Let's Slack. Mi nombre es Ana María Majano. Yo soy la directora adjunta del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE Business School y soy la coordinadora de la Secretaría de la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones, Let's Slack. Quisiera agradecerles por estar con nosotros este día y agradecer también al equipo de la Sociedad Hipotecaria Federal de México por su contribución a la organización, al diseño de este webinar y por supuesto por estar aquí con nosotros este día para compartir sus experiencias, las lecciones aprendidas y las perspectivas del programa EcoCasa, que es uno de los instrumentos para la implementación de la NAMA de vivienda sostenible en México. Este día tendremos con nosotros a Rocío Montaña, Arturo Palacios y a Ernesto Infante Barbosa del equipo gerencial de la Sociedad Hipotecaria Federal, quienes van a compartir con nosotros en primera instancia una presentación sobre la NAMA de vivienda en México como marco de política pública para este programa y posteriormente Ernesto nos va a presentar algunos detalles sobre la Sociedad Hipotecaria Federal y sobre el programa EcoCas como instrumento de implementación precisamente de esa política pública. Así que muchísimas gracias a Ernesto, a Rocío, a Arturo y al resto del equipo de la Sociedad Hipotecaria Federal, con quienes hemos estado coordinando ya desde hace varias semanas para diseñar y para ejecutar ahora este webinar. Sin más introducción, quisiera pasarle la palabra a Rocío y Arturo para que por favor compartan con nosotros la presentación sobre la NAMA de vivienda sostenible o sustentable en México. Adelante, Rocío y Arturo. Hola, buenos días. Mi nombre es Rocío Montaña. Soy asesora para Sociedad Hipotecaria Federal en el programa EcoCasa. Y muchas gracias, Ana María, por la invitación para compartir los avances que llevamos en este programa junto con la NAMA de Vivienda. Yo voy a comenzar a hablar sobre una breve introducción sobre México y los avances en política de cambio climático que se han hecho. Y más tarde hablaré de la NAMA de vivienda sustentable en México. Bueno, para comenzar, México, en el marco de los acuerdos internacionales, ha impulsado varias medidas de adaptación al cambio climático, así como otras medidas enfocadas a la mitigación de los gases de efecto invernadero. Entre estas medidas se encuentran los inventarios nacionales de emisiones, que el último publicado fue en 2013 y se encuentra en la página del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, las comunicaciones nacionales, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que es un instrumento base de planeación donde se define la política pública a largo plazo y orienta las medidas en mitigación y adaptación al cambio climático que tomará el país. También se ha publicado en el 2014 el nuevo Programa Especial de Cambio Climático, donde se definen varias acciones de mitigación y adaptación en varios sectores como energía, industria, vivienda, transporte, etcétera, de los cuales se desprenden varios programas de financiamiento internacional. Sobre esto vamos a empezar a platicar un poco las acciones que se han llevado en relación a los programas de vivienda. En la administración anterior, México formuló el Programa Especial de Cambio Climático, donde se definieron más de 100 acciones enfocadas a mitigar 51 millones de toneladas de CO2 para el año 2012. En este programa es donde se empieza a plasmar programas de vivienda como el programa Hipoteca Verde y las acciones hechas por la Comisión Nacional de Vivienda en el antes llamado Programa de Subsidios Esta es tu casa.
En el 2010, México celebra la COP16, donde se presentan las primeras viviendas mexicanas Net Zero, que es realmente un avance muy importante para comenzar a plasmar la primera NAMA de vivienda. Y aquí también se presenta, basado en ese concepto, el primer concepto de la NAMA de vivienda sustentable. Más adelante, en las COP 17 y 18, se avanza en el documento técnico de la NAMA y se presentan en estas COPs, y México recibe mucho reconocimiento internacional, ya que esta NAMA es la primera de su tipo en el mundo, y más tarde fue la primera en recibir apoyo para la implementación del fondo de NAMA Facility. Y bueno, en el actual Plan Nacional de Vivienda se da como una de las prioridades alocar recursos federales a la vivienda sustentable a través de la priorización de las viviendas de los programas Ecocasa y NAMA para que obtengan este subsidio federal en primera instancia. Ese es un gran adelanto, ya que se está priorizando el desarrollo de vivienda sustentable de alto nivel en México, no solo con recursos internacionales, sino también canalizando fondos nacionales. Y bueno, este esfuerzo de la NAMA y de COCASA es un esfuerzo de varias instituciones dentro del sector de la vivienda, ¿no? Por ejemplo, estamos nosotros, Sociedad Hipotecaria Federal, que dependemos de la Secretaría de Hacienda, y tenemos el programa EcoCasa, y a futuro vamos a implementar el componente LIFE y el componente financiero de la NAMA de vivienda, que más adelante Arturo y Ernesto hablarán de estos dos programas. Está la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien diseña e implementa la política urbana en México y tiene como iniciativa la NAMA Urbana, que también está desarrollando actualmente y contempla acciones de mitigación a nivel del conjunto de los desarrollos habitacionales. La Comisión Nacional de Vivienda implementa la Política Nacional de Vivienda en México, maneja los subsidios federales, que como mencioné anteriormente, prioriza en este esquema a las viviendas que cumplan con los criterios de la NAMA y de EcoCasa, y además, junto con la Cooperación Alemana al Desarrollo, lleva el componente técnico de la NAMA, donde se establecen los parámetros técnicos a seguir en la implementación de este programa. También están el FOBISTE, que es el Fondo de Vivienda del ISSSTE para los Trabajadores del Estado, y el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda de los Trabajadores, quien implementa el programa Hipoteca Verde, ¿no? Que también ha sido pionero en la implementación de vivienda sustentable en el país. Y además tenemos al Registro Único de Vivienda, que funciona como el INEGI de la vivienda en México, donde se registran todas las acciones que se realizan en conjuntos habitacionales, se registra el número de viviendas, a quién se le vende. Ese es realmente un instrumento muy importante que es clave para el éxito de este tipo de programas. Y bueno, ahora voy a comenzar a hablar de la NAMA de vivienda sustentable. Y para explicar un poco qué es esta NAMA de vivienda sustentable, vamos a dar un paso atrás y vamos a hablar de los mecanismos NAMA. Las NAMAs son acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, por sus siglas en inglés se les llama NAMA, y son mecanismos voluntarios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos programas no representan una obligación para los países en vías de desarrollo y buscan que se alineen a las prioridades en temas de desarrollo sustentable de cada país. Estos funcionan como programas o políticas públicas marco y agrupan proyectos en un mismo sector para poder identificar las barreras y la implementación de medidas costoeficientes para lograr la eliminación de estas barreras, y además favorecen las economías de escala y reducen los costos de transacción. Las NAMAs tienen su origen en el Plan de Acción de Bali, y a lo largo de las COP 16, 18 y 19 se han ido discutiendo y puliendo estos mecanismos tan importantes para lograr las metas de desarrollo sustentable de cada país. Estas NAMA tienen 3 características principales. Ofrecen a los países flexibilidad para adecuar las medidas de mitigación al contexto local, y esto da la posibilidad de recibir apoyo externo y puede ser en forma de financiamiento, tecnología o desarrollo de capacidades. Como segunda característica es que pueden adoptar la forma de un programa institucional o un cambio regulatorio o un incentivo fiscal o cualquier otra medida encaminada a reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
Y por último, y muy importante, todos los resultados que se den como base de estos programas deben de ser medibles, reportables y verificables. Esto se conoce el MRV por sus siglas en inglés. Hay tres tipos de NAMA, dependiendo del tipo de financiamiento que reciben. Las primeras se llaman NAMAs unilaterales, que son las que reciben financiamiento en el nivel nacional y tienen un MRV que sigue las directrices desarrolladas bajo los criterios de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Pero este mecanismo de MRV no es tan fuerte como un mecanismo del MDL. El segundo tipo de NAMA son las apoyadas, que son las que reciben apoyos internacionales y puede ser en financiamiento, tecnología o desarrollo de capacidades, y sigue el mismo nivel de MRV que seguiría una NAMA unilateral. Y por último están las NAMAs financiadas, las que reciben financiamiento del sector privado y pueden llegar a generar bonos de carbono. El sistema de monitoreo, reporte y verificación de estas NAMA es mucho más fuerte y debe de estar basado en la experiencia que se tuvo con los mecanismos de desarrollo limpio. La NAMA de vivienda sustentable es una NAMA apoyada, ha recibido apoyo de Alemania y del gobierno británico para poder comenzar con la implementación en México. En general, México en la página de la UNFCCC tiene registradas 15 NAMAs, 10 están buscando apoyo para su diseño y 5 están buscando apoyo para la implementación. Y van en distintos sectores como energía, industria, eficiencia energética y vivienda. En el registro de la página NAMA se pueden encontrar cuántas NAMAs tiene cada país registradas y cuál es el estatus en el que se encuentran, cuáles son las que ya están terminadas, que se busca implementar, o cuáles apenas están en etapa de diseño y están buscando financiamiento para terminar esta etapa conceptual. La NAMA de vivienda sustentable es una de las NAMAs más avanzadas a nivel mundial y cuenta ya con recursos para su implementación del fondo de NAMA Facility. Ahora, para comenzar a diseñar una NAMA, lo primero que se debe de hacer es poder definir cuál es la problemática y cuáles son las barreras a superar. Y un poco en contexto, al diseñar la NAMA se detecta que el sector de la vivienda es el sector que representa el 17% del consumo total de energía y casi el 5% de las emisiones totales de CO2 en México. Por eso es que era un sector tan importante en el Programa Nacional de Cambio Climático. Además de que en México actualmente existe un rezago habitacional de 9.6 millones de hogares y este rezago se estima que se podrá atacar a través de soluciones de mejoramiento, de autoproducción y de adquisición de vivienda nueva o existente. Actualmente en México existen aproximadamente 28 millones de viviendas habitadas y se estima en la NAMA que en promedio se construirán 650,000 viviendas al año durante los próximos 10 años. Y es por eso que existe un gran potencial en este sector para hacer estas viviendas más eficientes en su uso de agua y energía, lo que representa una gran oportunidad para mitigar emisiones de GI y así contribuir al desarrollo sustentable del país. Y entrando ya en la NAMA de vivienda sustentable, esta NAMA fue diseñada por la Comisión Nacional de Vivienda con apoyo de la GIZ y está basada, el concepto principal de la NAMA es que se basa en el enfoque integral de la vivienda. Esto quiere decir que a diferencia de programas existentes, la NAMA se enfoca en buscar una solución integral a través de simulaciones energéticas para dejar al desarrollador que elija la medida que más le convenga. Así apoyamos el desarrollo de nuevas soluciones y no estamos favoreciendo ninguna tecnología en particular. El diseño de la NAMA incluyó un documento de diseño técnico, un documento de diseño de la implementación, una estrategia de financiamiento y el sistema de monitoreo. Y busca mitigar emisiones en el sector de la vivienda, mejorando la eficiencia energética y disminuyendo el consumo de energía eléctrica, gas y agua. Esto se logra a través de ecotecnologías, mejoras en el diseño arquitectónico, uso de materiales eficientes y además considerando las distintas tipologías de vivienda que se construyen actualmente en México y dando soluciones para cada zona bioclimática del país.
Dentro del marco de la NAMA de Vivienda Sustentable se encuentran dos iniciativas. La NAMA de Vivienda Nueva, que promueve que las viviendas nuevas sean más eficientes en su consumo de energía, y la iniciativa más nueva, la NAMA de Vivienda Existente, que busca mejorar el parque existente de vivienda a través también del desempeño integral de la vivienda. Ambos documentos se encuentran disponibles en la página de la Comisión Nacional de la Vivienda, que la dirección viene en la presentación, y buscan, además de estos documentos, se busca ya implementar la NAMA de vivienda, y esto a través de promover instrumentos de política pública que permitan generar beneficios ambientales a través del sector. Y como efecto transformacional, que es una característica importante de las NAMAs, se busca llevar a México a que construya un modelo de vivienda sustentable donde las tecnologías de eficiencia energética se consoliden en el mercado y así reducir las emisiones globales de GI. Los objetivos principales de la NAMA son promover y extender la penetración de estándares básicos de eficiencia energética en todo el sector de la vivienda nueva en México, es decir, de los programas que se han implementado ya, como por ejemplo Hipoteca Verde, buscar que los sectores que aún no llegan a estos programas, a través de la NAMA se pueda generalizar, y a los desarrollos donde ya se está diseñando a niveles de Hipoteca Verde o de otros programas de sustentabilidad, se busca escalar el estándar de eficiencia a niveles mucho más ambiciosos. Y podemos ver un gráfico muy descriptivo de cómo los diferentes niveles de la NAMA buscan ir escalando la eficiencia energética. Partimos de una línea base, que es como generalmente se construía vivienda en México, que era una construcción a base de muros y losa de concreto, con vidrios sencillos y marcos de aluminio, sin ninguna consideración de diseño bioclimático. El nivel Ecocasa 1 es equivalente a la hipoteca verde, donde se instala aislante térmico en el muro de mayor aislamiento, generalmente en la losa, y además se instala un calentador solar estándar, pintura reflectiva y electrodomésticos eficientes. El segundo nivel es Ecocasa 2, que es donde está ubicado el programa Ecocasa de Sociedad Hipotecaria Federal, que dependiendo del clima se logra instalar aislante térmico en todos los muros exteriores de la vivienda, en la losa, y además mejorar las ventanas. Y dependiendo del clima se instala un calentador solar más eficiente que el que se considera para hipoteca verde, además de otras soluciones como pintura reflectiva y podría ser ventiladores de techo o alguna otra medida que ayude a bajar la demanda energética. Y el último nivel es la casa pasiva o Ecocasa Max, que busca lograr casi el consumo nulo de energía, y en un futuro tendremos implementando el piloto de las primeras casas pasivas en México a través de los fondos del programa LIFE, que más adelante Ernesto nos hablará más de este programa. Y bueno, pues le dejo la palabra ahora a Arturo Palacios, quien hablará del proyecto NAMA Facility de Sociedad Hipotecaria Federal. Buenos días a todos. Muchas gracias, Rocío. Arturo, perdón, sí. Arturo, que te interrumpa, solo para informarles a las personas que nos están escuchando que si tienen preguntas sobre la presentación de Rocío o sobre la tuya, que por favor las pueden escribir a través en la sección de preguntas, y que nosotros se las vamos a trasladar a ustedes al final del webinar, donde tenemos un espacio para preguntas, respuestas, comentarios. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo desde ya y nosotros se las trasladaremos. Gracias y disculpas, Arturo, por la interrupción. No te preocupes. Bueno, agradecemos muchísimo la invitación. Yo estoy también como Rocío como asesor para el programa Ecocasa y otros programas de vivienda sustentable en Sociedad Hipotecaria Federal. Y como comentaba Rocío anteriormente, la NAMA de Vivienda Nueva se está buscando apoyar con financiamiento internacional recibido por parte de la iniciativa NAMA Facility. Esta iniciativa es conjunta entre los gobiernos de Alemania y el Reino Unido a través de sus dos ministerios, en el caso del Reino Unido, del Departamento de Energía y Cambio Climático, y en el caso de Alemania, por el Ministerio de Medio Ambiente, Protección de Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear. Este proyecto apoyado de NAMA lo que busca es
mediante el enfoque integral de la vivienda, promover modelos de construcción más costo efectivos en términos de energía y busca enfocarse en la vivienda de interés social y popular. Y de forma particular, lo que busca es apoyar a desarrolladores pequeños y medianos y a intermediarios financieros para que puedan lograr la penetración de los estándares básicos de eficiencia energética y que posteriormente estos estándares se vayan aumentando de forma tal que el sector los considere ya de forma natural al mediano y largo plazo. Como también comentaba Rocío, el proyecto de soporte NAMA es el primero apoyado por la NAMA Facility y ha destinado recursos en 2 rubros principales. Uno para un componente de asistencia técnica que lleva como administrador la GIZ, que es la Cooperación Técnica Alemana, y se ejecuta a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Y en el segundo rubro, que es el que nos compete a nosotros como Sociedad Hipotecaria Federal, es el componente de cooperación financiera, para el cual han sido asignados 10 millones de euros a través del Banco de Desarrollo Alemán KfW, y bueno, y nosotros para la implementación de este componente. El objetivo principal de este componente de cooperación financiera, como les mencionaba un poco, es incorporar a pequeños y medianos desarrolladores a la vivienda energéticamente eficiente y ayudarlos mediante un mejor acceso a financiamiento para que puedan construir este tipo de viviendas. El programa está dividido en un par de fases. La primera de preparación, que incluye la elaboración de un plan de implementación, que es en la fase en la que nos encontramos actualmente, y una fase de ejecución, la cual está dividida en 3 componentes principales. Buscamos apoyar a los intermediarios financieros a través de esquemas de garantías de crédito, en las cuales nosotros subsidiaremos una parte de la prima para que ellos puedan aminorar su riesgo y estar cubiertos a través de estos esquemas de garantía. Para esto se tiene destinado al momento 1 millón de euros y bueno, estamos teniendo reuniones continuas con los intermediarios financieros para poder obtener su retroalimentación. En la parte de apoyo a los desarrolladores, lo que se está planteando es un subsidio a las ecotecnologías y medidas de eficiencia energética que se incluyan en las viviendas, y nosotros buscaríamos cubrir parcialmente esos costos adicionales para que los desarrolladores no tengan un alto impacto en cubrir los costos de construcción. Finalmente, cerrando este esquema, tendremos un plan de asistencia técnica que se ofrecerá tanto para intermediarios financieros como para los pequeños y medianos desarrolladores, para irlos acompañando en el proceso para un mejor diseño bioclimático, para darles asesoría en términos de la instalación y verificación de las ecotecnologías, etcétera. Más adelante entraremos más a detalle en cada uno de estos componentes. En el tema de las garantías de créditos, como mencionaba yo, se buscará apoyar a los intermediarios financieros cubriendo la parte correspondiente de la prima asociada a créditos puente de construcción de viviendas NAMA. Para ello se ha propuesto utilizar un proyecto y un producto ya existente en Sociedad Hipotecaria Federal, que es la garantía en paso y medida, que aunque esta apoya a todo el proceso constructivo y ayuda a cubrir créditos asociados no solo a la construcción de viviendas, sino también a temas de urbanización, licencias y otros, lo que buscaríamos es únicamente apoyar las primas que estén destinadas a cubrir créditos puente para la construcción de viviendas energéticamente eficientes. Este esquema de garantía paso y medida está alineado con el proyecto NAMA, ya que busca ampliar el espectro de desarrolladores que se está apoyando actualmente y buscar acceder a los pequeños y medianos desarrolladores que en algunas ocasiones pueden llegar a estar desatendidos en el tema de créditos para construcción de vivienda. En el tema de los subsidios para los desarrolladores,
vamos a apoyar a aquellos que cumplan con los criterios de elegibilidad de la NAMA, que incluyen también criterios de entorno, que se están trabajando en conjunto con todo el sector. Y el objetivo es construir 11,000 viviendas NAMA que reduzcan un 20% de emisiones de CO2 con respecto a una línea base. Y la intención es que estas viviendas puedan llegar al beneficiario final a un costo similar al de viviendas estándar. ¿Cuáles son las condiciones que existen para que podamos otorgar los subsidios a los desarrolladores? Pues bueno, tienen que cumplir con una serie de especificaciones técnicas que contemplen las zonas bioclimáticas y la tipología de las viviendas, porque no es lo mismo construir vivienda adosada, vertical, horizontal. Entonces, las medidas aplicadas estarán destinadas a cada una de estas tipologías y zonas bioclimáticas. Como ya mencionaba, hay que cumplir con la reducción de emisiones pactada en el programa, y un requerimiento adicional es que se buscará que estas viviendas sean habitadas y por lo tanto tendremos que apoyar a los desarrolladores en darles el subsidio cuando ya hayan sido individualizadas y registradas las viviendas a nombre del dueño de la casa en el registro público de la propiedad. Y como mencionaba, se tienen que cumplir las condiciones técnicas que se han establecido para que ellos puedan participar en el programa, que estará enfocado en un número específico de medidas y ecotecnologías. Y bueno, finalmente, para evitar el doble conteo de la reducción de emisiones, se buscará apoyar a aquellos desarrolladores que no estén participando de forma simultánea con el programa Ecocasa. Finalmente, el último componente del programa de cooperación financiera de la NAMA de Vivienda Nueva es el de asistencia técnica, que, como les comentaba, busca apoyar a los desarrolladores desde etapas tempranas del diseño de los proyectos para poder ayudarles a que preparen proyectos financieramente apropiados y más sólidos, y que se consideren las características de eficiencia energética y de diseño bioclimático en etapas de diseño, de forma tal que ellos puedan considerar desde un inicio qué medidas adicionales habrán de implementar para que puedan participar en el programa. Asimismo, esta empresa apoyará a los intermediarios financieros en temas de verificación y de instalación de las medidas, ya que los intermediarios financieros dan seguimiento y supervisión al avance de las obras, de los créditos que otorgan a los desarrolladores. Finalmente, también esta empresa que contrataremos durante la vida del programa nos va a apoyar en Sociedad Hipotecaria Federal para darle seguimiento a todos los desarrollos que entren en el programa NAMA, para poder de forma específica dar seguimiento y tener un mejor control sobre los fondos y la asistencia que se están otorgando a los desarrolladores y a los intermediarios financieros. ¿Qué hemos encontrado al estar planeando este programa como parte de la NAMA de Vivienda Nueva? Bueno, que hay ciertas barreras en el sector que resultan en retos que tendremos que sortear para poder implementar el programa de forma exitosa. Y estos retos incluyen que existe una falta de conciencia sobre las ecotecnologías y las medidas que se están proponiendo, y esto a nivel sector se tiene que fortalecer. Asimismo, existe una carencia en la provisión de los materiales que se requieren para este tipo de programas, además de que, como en ciertas partes del país hay subsidio al consumo de energía, entonces no existe un incentivo para reducir el consumo tan fuerte. Entonces, eso es otro tema que tenemos que sortear. De igual forma, se tiene una visión cortoplacista en la inversión de este tipo de proyectos, y no se ve a largo plazo en los beneficios que se pueden tener tanto en ahorros energéticos y en costos
asociados como en temas ambientales. ¿Cuáles serían los beneficios que estaríamos logrando a través de la implementación de la NAMA de vivienda nueva en México? Pues tendremos a varios niveles, varios beneficios. Primero, como país, lograremos reducir las emisiones de efecto invernadero, lo que también tendrá un efecto positivo para el mundo en general en el combate al cambio climático. Asimismo, lograremos que los criterios de sustentabilidad permeen al sector y se vuelvan criterios transversales, que es algo muy importante para lograr que los objetivos se logren y que todos podamos confluir hacia las metas que nos hemos trazado. De igual forma, se contará con criterios e insumos para la política pública que se está desarrollando actualmente en el país. Como segundo punto, para el desarrollador se tienen ciertos beneficios, como que podrá ofrecer un mejor producto que cubra mejor las necesidades de la gente. De la misma forma, aprender sobre las medidas de eficiencia energética que probablemente en este momento no conozca, y de esa forma tener una ventaja comercial al ser percibido como un desarrollador que está comprometido con la sustentabilidad en todos sus aspectos. Finalmente, para el beneficiario final, hay varios beneficios, incluyendo poder acceder a una casa con mejores características al mismo precio que una casa de características estándar, teniendo así una mejor sensación y confort en términos térmicos al habitar la vivienda, así como una reducción en los costos que tendrá mes a mes en temas de gas, electricidad, porque estas viviendas ayudan a reducir el consumo de estos dos elementos y por lo tanto logran un ahorro significativo para las familias. Y bueno, aquí concluyo yo mi presentación. Le voy a dar la palabra a Ernesto Infante, quien ya entrará de forma específica al tema de sociedad hipotecaria federal y al programa Ecocasa como tal. Muchas gracias. Rocío y Arturo, quisiera aprovechar y antes de la presentación de Ernesto, hacerles algunas preguntas que han llegado en este momento. Pues tenemos unos 5 minutitos y quisiera pues resolver esas preguntas antes de pasar específicamente al programa de Ecocasa. Nos pregunta Karina Leal, ¿cuáles son los mecanismos por los que la ciudadanía con una vivienda usada puede acceder a los beneficios de la NAMA? También nos pregunta Alejandra Cermeño, que cuando menciona que el subsidio estará ligado a la habitabilidad de la vivienda, quiere decir que la estrategia de vivienda sustentable del Infonavit, contratado por la GIZ, nos dice que en esa estrategia se insistía mucho en la localización de la vivienda como parte del enfoque integral de la vivienda. Pues una vivienda sustentable o no, bien localizada, emite menos gases de efecto invernadero. Y una vivienda sustentable mal localizada anula la mitigación de emisiones de GEI, pues induce la movilidad motorizada. ¿Cómo integran en la NAMA de vivienda, nueva o existente, el componente de localización? Y por último, bueno, no, dejo esas primeras y las demás las voy a dejar para después de la presentación de Ernesto. Adelante, Rocío y Arturo. Perfecto, muchas gracias, Ana María. Pues para responder la primera pregunta de Karina Leal sobre la NAMA de vivienda existente, la NAMA de vivienda existente se encuentra actualmente terminando la fase de diseño técnico y se está buscando recursos para su implementación.
En cuanto se comience a implementar, probablemente se creen esquemas a través de la Comisión Nacional de Vivienda con recursos de Sociedad Hipotecaria Federal para tener programas de mejoramiento de vivienda sustentable. Actualmente hay recursos para mejorar vivienda a través del Infonavit, con un programa que se llama Mejoravit, y la Comisión Nacional de Vivienda también canaliza el subsidio para hacer mejoramientos en vivienda, y también deben de cumplir lo establecido en las reglas de operación. Pero en términos de la NAMA per se, se encuentra todavía en fase final del diseño técnico y buscando recursos para su implementación. En cuanto a la segunda pregunta acerca de si las viviendas ya estarán habitadas para que los desarrolladores puedan acceder a los recursos del subsidio, es correcto. Debido a que se trata de un esquema de subsidios, se necesita cumplir con las condiciones que los donadores y los administradores financieros exigen para su otorgamiento al beneficiario, y por lo tanto una condición que sí se nos ha pedido es que las viviendas al final de cuentas acaben habitadas, porque ha sido un problema recurrente en el pasado en México que las viviendas acaban estando deshabitadas por distintos motivos, tal vez por la localización de los desarrollos o por otras condiciones, y en este caso lo que buscamos es sí favorecer a las personas, y por lo tanto estamos pidiendo este requerimiento para poder otorgar el subsidio al final de la construcción y la venta de las viviendas. Y para la tercera pregunta sobre las consideraciones de la localización de la vivienda, bueno, solamente comentar que dentro del marco del programa Ecocasa comenzamos hace ya un año a desarrollar una herramienta de ubicación junto con el Centro Mario Molina, la cual nos permite detectar si una vivienda está bien o mal ubicada de acuerdo a la cercanía a empleos, a transporte y a escuelas, equipamiento, etcétera. La intención es que esta herramienta funcione como un criterio adicional en la segunda fase del programa, y actualmente junto con la GIZ y la Comisión Nacional de Vivienda estamos puliendo la herramienta para llevarla a una segunda fase donde que se consideren otros criterios de entorno. Estamos comenzando a desarrollar esta herramienta a nivel sectorial para poder implementarla en la segunda fase del programa, ¿no? La herramienta estará basada en el Registro Único de Vivienda y tendrá insumos de los actores del sector como la Comisión Nacional de Vivienda, la SEDATU, la Cooperación Alemana del Desarrollo, nosotros, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Y esta herramienta será la misma que se utilizará en el programa Ecocasa, tanto como para los programas NAMA, las de vivienda sustentable. Muchísimas gracias. Yo creo que eso responde también a otra pregunta que teníamos ya de José Manuel Sánchez con respecto al momento en que se otorgue el subsidio, si se darán antes de iniciar el proyecto o hasta el momento de vender la vivienda. Entonces ya José Manuel, entiendo que ya la inquietud está resuelta. Vamos a dejar las demás preguntas para después de la segunda presentación, y ahora sí quisiera entonces presentarles a Ernesto Infante Barbosa, quien es subdirector de Infraestructura del Mercado Hipotecario de la Sociedad Hipotecaria Federal de México, para que nos cuente primero sobre la Sociedad Hipotecaria Federal y luego sobre el programa Ecocasa, cuáles han sido sus experiencias y cuáles son las perspectivas a futuro. Gracias, Ernesto, y adelante. Muchísimas gracias, Ana María. Muy buenos días a todos. Es un placer para nosotros en Sociedad Hipotecaria Federal poder participar en tan importante foro, presentando importantes programas que han sido para Sociedad Hipotecaria Federal, pues el tener el honor de ser puntas de lanza en un sector tan importante como es la vivienda, y más aún en programas que son sustentables y nos van a permitir alcanzar pues rubros y alcances que no teníamos de manera histórica. Yo quisiera empezar por platicarles un poquito de lo que es Sociedad Hipotecaria Federal, no solamente en su rol como Banco Nacional de Desarrollo. Esto es, somos parte de uno de los grandes bancos de desarrollo del país. México cuenta con 6 bancos de desarrollo. Nosotros somos el tercero en cartera. El primero es Banobras, que está enfocado en infraestructura pública.
el segundo es e-comunicaciones, el segundo es NAFIN, que está enfocado a MIPYMES. Y algo muy importante, nosotros seríamos el tercero, es que estos bancos tienen más de 40 años de existencia. Sociedad Hipotecaria Federal tiene 12 años de vida, este año cumpliremos 13, lo cual nos permite ser un banco con mucha mayor facilidad de mover, de tener ideas nuevas, de crear, de innovar, y nos permite ser, al contrario de un Titanic, un velero, yo le llamaría, si me permiten la expresión, para poder ir por ese camino de la tanto sustentabilidad como de la penetración cada día más fuerte, ¿no?, del crédito, que es un gran tema en Latinoamérica en su conjunto, y lo que busca este banco como misión es poder dar a la gente la oportunidad de acceder a una casa con un crédito, no solo a la gente que está con un safety net o afiliada a algún fondo o instituto de seguridad social, sino también a ese mercado abierto. Ese es el gran reto y ese es el gran impulso que hemos dado en Sociedad Hipotecaria Federal. Como han podido escuchar en toda la mañana en la plática, CIF está muy comprometida en lo que es el impulso de catalizar financiamiento, no solo con organismos multilaterales, sino también nacionales, públicos y privados, para poder impulsar productos que sean energéticamente eficientes y nos permitan mitigar, ¿no?, los gases de efecto invernadero. De esta manera, lo que buscaríamos es contribuir a ese impulso macro global de mitigación de gases y alcanzar mucho mejor nivel en lo que es en los rubros del país, ¿no? Como ustedes saben y como lo comentó Rocío, la NAMA de vivienda es la más avanzada que tenemos en México. A nivel global es lo más avanzado que se tiene, no solo en la parte técnica, sino también en esos canales de financiamiento que habrá que ir aterrizando en el tiempo. Pero algo muy importante también es que ustedes entiendan lo que es la nueva administración en materia habitacional. La política actual es una política sin precedente. La nueva administración del Gobierno de la República hace la primera reforma estructural en México con ese primer rubro que ustedes ven en la Política Nacional de Vivienda, que es lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional. Esto se ejecuta con la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien está encargada de coordinar todos los esfuerzos de los organismos nacionales de vivienda. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de eso teníamos una dispersión, una desarticulación de esfuerzos que no permitía que la política fuera por un camino no solo el mejor, sino también coordinado, ¿no?, que hubiera esfuerzos y quizás una multiplicidad de esfuerzos. Y lo que buscamos hoy es poder homologar, ¿no?, coordinar de manera muy coordinada los esfuerzos. Y el Banco de Desarrollo Sociedad Hipotecaria Federal, con cabeza de sector, con el Ministerio de Finanzas, lo que hace es ser el músculo financiero, ¿no?, que pueda aportar no solo en política y en asesoramiento de programas por la parte financiera, sino también ser ese músculo financiero que permita otorgar financiamiento tanto a empresas como a fondos para poder canalizar recursos, ¿no? De esta manera transitamos al segundo rubro, que es el desarrollo urbano sustentable e inteligente. Este es un rubro muy importante para la política nacional hoy en vivienda. Hay grandes cambios, ¿no? La NAMA viene a ser una política marco a nivel macro de la vivienda sustentable que va a permitir establecer en letras blanco y negro la ley, ¿no?, lo que va a ser ahora para desarrolladores de vivienda las pautas a seguir en materia de sus prototipos, de la sustentabilidad en la ubicación de sus desarrollos, los servicios que habrán de contar y todo para que la gente pueda tener lo que vemos en el tercer y cuarto rubros de la política nacional. A mitigar ese rezago de vivienda, pero no solo mitigarlo con viviendas y generar estadísticas, sino también que la gente pueda procurar obtener, o sea, nosotros procuramos que la gente obtenga una vivienda digna. Una vivienda digna implica muchas situaciones, implica no solo metros cuadrados para habitar, implica tener un confort, implica tener servicios, implica tener seguridad, implica todo aquello que conocemos en materia de desarrollo humano para que la gente tenga un desarrollo sostenible y en el tiempo. De esta manera y con esta instrumentación, Sociedad Hipotecaria Federal se ha dado la tarea de innovar, de convertirse en una institución que tenga los mecanismos y las rutas para llegar a la gente. ¿Cómo? Consolidando la oferta de vivienda, esto es, impulsando productos de construcción para otorgar créditos a constructoras de vivienda, fortalecer esa demanda. ¿Qué quiere decir? Otorgarle a la gente que está en mercado abierto una posibilidad de acceso a créditos con non-banks. En México los llamamos SOFOMES, y son aquellos que no están en la banca comercial, que nos permiten dar créditos a gente que no está afiliada a ningún Infonavit o Fobiste, por ejemplo. También atender a la población con escaso acceso a financiamiento, y no solo con nuestros bancos, sino también con la Comisión Nacional de Vivienda, otorgándole subsidios.
También alinear estrategias de financiamiento a la política de desarrollo urbano y vivienda. Esto implica estar, como les decía en el primer rubro, estar alineados completamente con la política que está desarrollando la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano e ir de la mano en esas rutas y caminos. Algo que es muy importante mencionar aquí es que el sector de la vivienda es uno de los motores del mercado interno y palanca del desarrollo nacional. Esto hay que decirlo con todas sus letras. Ustedes lo pueden ver en estos gráficos y en estas balas. En México el sector de vivienda representa casi el 6% del PIB nacional y está presente en 78 ramas de la actividad económica del país. Esto es una fuente generadora de empleos importantísima y es un promotor del crecimiento económico brutal. Ese es por eso un eje fundamental de este Banco Nacional de Desarrollo, el impulsar la edificación de vivienda en todos sus componentes para que podamos ir en ese tren de vivienda sin que este pare, ¿no? Algo a resaltar, obviamente, también es que el rezago habitacional es un rubro que ocupa, ¿no? Y preocupa a los que estamos involucrados en este sector. Tenemos más de 9 millones de hogares en rezago. Esto no quiere decir que requerimos 9 millones de casas nuevas. Eso sería un error. Lo que requerimos en México es un esquema muy fuerte de mejoramiento. ¿Qué quiere decir? Tenemos muchas viviendas en esquemas de construcciones autoproducidas en el tiempo. Como ustedes saben, Latinoamérica es uno de los continentes que más autoproduce vivienda. Más del 60 o quizás hasta el 70% de la vivienda en Latinoamérica se autoproduce. México está en esos niveles. La gente construye como puede, con los recursos que tiene, de manera riesgosa, en zonas quizás de demasiado riesgo, sin servicios, etcétera. Esa gente requiere un mejoramiento muy importante, ¿no? Quizás también reubicarse en algunos casos. Y de esta manera pasamos también a un rubro muy importante que es la autoproducción. Si ustedes conjuntan autoproducción y mejoramientos, tenemos casi el 70% del rezago habitacional. Y esto también implica tener mejoramientos de autoproducciones que sean sustentables. Viviendas que nos ayuden también a mitigar gases de efecto invernadero. Y en adquisición, como ustedes pueden ver, bajamos a 1.2 millones aproximadamente. Esto quiere decir que sí, efectivamente, podremos tener en el tiempo un tren de vivienda de aproximadamente 400 a 600 mil viviendas nuevas, que es muy importante, para lo cual hay una demanda importante, pero no podemos dejar de perder de vista el otro rezago, ¿no? Y no solo eso, que el 80% de ese rezago está en un mercado abierto en donde, les comento, la gente no tiene acceso a un financiamiento. Y en ese rubro, Sociedad Hipotecaria Federal impulsa con los non-banks esquemas de financiamiento para que la gente pueda obtener un microcrédito o una microhipoteca para autoproducir su vivienda. Y son programas muy interesantes y en ellos también incorporaremos temas de la NAMA y de la NAMA de vivienda existente para que sean sustentables. ¿A qué nos lleva todo este rezago? Pues a que el portafolio de productos de Sociedad Hipotecaria Federal tiene que amalgamar varios rubros. Nosotros lo englobamos en 4 grandes brackets. Tenemos productos para la construcción, que es muy importante por la oferta, líneas de fondeo para empresas constructoras. Tenemos obviamente una línea de fondeo Ecocasa, que vamos a platicar de ella más adelante. Tenemos garantías para las construcciones. Tenemos también líneas de crédito sindicadas, que voy a ahondar un poquito más adelante en eso, que es una innovación que tenemos en CIF como banco para poder otorgar financiamiento directo a desarrolladores posterior a la crisis que tuvimos en 2013 muy fuerte. Por otra parte, tenemos líneas de crédito individuales de largo plazo, las cuales son líneas de crédito hipotecarias. Para eso tenemos líneas de fondeo para el Infonavit, para el Fobiste, que son líneas de largo plazo, líneas de crédito para la banca comercial, como las que ustedes ven en la televisión en México. Tenemos también, por supuesto, seguros de crédito a la vivienda que se otorgan a la banca y garantías hipotecarias. Por otro lado, y para ese mercado abierto, donde tenemos una gran parte del rezago habitacional, tenemos lo que será la banca social, lo que es esos créditos de corto y mediano plazo, que son líneas de fondeo para non-banks que van enfocadas a mejoramientos, autoproducciones, adquisición de lotes con servicios, construcción de lote propio. Y obviamente tenemos otra amalgama de productos que no solamente van ligados a un producto de financiamiento, sino yo resaltaría uno muy importante que es el de educación financiera, que lo ven por ahí. Tenemos el programa más importante de educación financiera en México. Nosotros lo tenemos publicado en nuestra página de internet, cuando quieran ingresar ahí, es público, gratis, e inclusive hacemos giras con un equipo de gente a capacitar municipios, a capacitar estados, y esto se hace con un efecto multiplicador para que ellos lo vayan replicando al interior de sus comunidades. La gente muchas veces no sabe el compromiso que está teniendo al adquirir un crédito, y lo que buscamos con eso es que tenga la certeza de que está adquiriendo la solución de vivienda que quiere, y también revisando sus finanzas para no caer
en una crisis no solo familiar, sino económica. Es importante en el tema de Ecocasa que ustedes conozcan los esfuerzos que ha hecho Sociedad Hipotecaria Federal en materia de financiamiento a la vivienda, a la construcción, al impulso a la empresa, al tren de vivienda. Derivado de la crisis del 2013, impulsamos garantías a la construcción que pensábamos permitirían que la banca pudiera regresar a otorgar créditos. No todos quizás lo saben porque tenemos un foro muy abierto, muy amplio en Latinoamérica. México tuvo la peor crisis, peor que la crisis subprime de Estados Unidos en 2009, en el año 2013. Tuvimos la caída de las 3 grandes vivienderas en este país, lo cual representó perder casi el 70% de la producción de la vivienda que se generaba en México, de oferta pública, la gran mayoría con Infonavit y Fobiste, lo cual representó para Sociedad Hipotecaria Federal el tener que innovar, el tener que buscar estrategias para alcanzar que ese tren de vivienda no pare. Sociedad Hipotecaria Federal, por ley, por mandato y por legislación, es un banco de segundo piso. Otorga líneas de crédito a banca, no directo a la gente. ¿Qué buscamos? Y buscamos con Secretaría de Hacienda y con nuestros abogados poder tener un vehículo para el cual Sociedad Hipotecaria Federal pudiera otorgar una línea de crédito de primer piso. Lo logramos a través de un fideicomiso. Esos esquemas ahora se llaman sindicados. Sindicados porque nos estamos sindicando con bancas que comparten con nosotros ese fondeo. Son cofinanciamientos. Tenemos ahora 3 sindicados. El primero salió con Nacional Financiera, que es otro banco de desarrollo. Y los sindicados 2 y 3 se dan con bancas comerciales. Asimismo, tenemos el crédito puente tradicional, que es el segundo piso que manejamos en Sociedad Hipotecaria históricamente. Y hoy ambos, a la vuelta de los años, hoy que ya es 2015, tenemos más sindicados y tenemos un segundo piso sólido. Tenemos ya una colocación muy importante. Sociedad Hipotecaria Federal pasó de ser fuera del top 10 de los fondeadores para la construcción de vivienda a ser el tercer fondeador de construcción en este país, por debajo de Bancomer y de Santander, lo cual representa un gran compromiso para nosotros, ¿no? Por ahí tenemos también un producto nuevo que es construcción en renta, el cual está en sus primeros pininos. Tenemos el primer proyecto autorizado a fines del año pasado y estamos por lanzar también un esquema de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo que nos permita generar vivienda en renta sustentable, con viviendas verticales que tengan elementos muy importantes de sustentabilidad, no solo por la parte envolvente de la vivienda, sino también con temas de energías renovables. En este contexto, es importante mencionarles que Sociedad Hipotecaria Federal se ha dado la tarea de buscar financiamientos y movilizar fondos con organismos financieros internacionales. Lo hemos hecho con grandes aliados, que hoy en día son el KfW y el Banco Interamericano de Desarrollo. El KfW, como banco alemán, tiene la misión de otorgar financiamiento en gran parte con sustentabilidad y en temas de eficiencia energética. Y por supuesto el BID, como banco social, ¿no?, latinoamericano, también busca impulsar esos esquemas. En este mapa que tenemos en su pantalla, lo que buscamos es amalgamar, ¿no?, de una manera muy concreta lo que hoy en día tenemos en el portafolio de Sociedad Hipotecaria Federal. Ustedes pueden ver en un marco verde el financiamiento que es para Ecocasa, que son $150 millones. Este financiamiento es revolvente a 2.5 vueltas, lo cual representa una importante movilización de fondos para poder otorgarle a empresas créditos que son concesionales, con una tasa abaratada, y tenemos una posibilidad de otorgarlos hasta el 2020. Esto abre una puerta importante para alcanzar las metas que tenemos trazadas. Del lado izquierdo van a poder ver que tenemos también un componente de asistencia técnica, que va ligado también a Ecocasa, que también nos otorga el BID, y va ligado a la herramienta que mencionaba Ruiz hace unos momentos de transporte. Buscaremos también herramientas para el tema de huellas de carbono. Buscamos también tener consultores que nos estén apoyando en temas de simulación de prototipos de vivienda para utilizar la herramienta de EBI de Infonavit en esas simulaciones energéticas de prototipos. Eso es un componente muy importante. Para eso tenemos $2.6 millones. Del lado izquierdo tienen ustedes un componente LIFE. LIFE es el Latin American Investment Facility, que seguramente ya conocen, de la Comunidad Europea. Lo que nos da es financiamiento no reembolsable para otorgar líneas de crédito puente de CIF y yo con ese recurso pueda subsidiar al desarrollador incorporación de ecotecnologías, ¿no?, diversas, pero para casas pasivas. Esto quiere decir casas que son altamente eficientes, estamos hablando de arriba del 80% con respecto a la línea base, lo cual será un gran reto y bueno, de hecho seremos un país en Latinoamérica pionero, ¿no? Yo creo que quizás después de Alemania, que tiene casas pasivas
pues ya en su mercado, y también por ahí España. México será el primer país que estará construyendo casas pasivas y tenemos la meta de que podamos hacerlo a partir del 2016. Y del lado derecho, ustedes pueden ver que tenemos pues a la Manama Facility, ¿no? Como un componente muy importante por la materia de la política pública que involucra, y para tal fin, y en el piloto que tenemos nosotros en nuestras manos, que son 10 millones de euros, está el que podamos hacer que despegue esa política pública con financiamiento directo a desarrolladores, ¿no? Como ya lo explicó Arturo hace unos momentos, y con garantías para los intermediarios financieros. Y ustedes pueden ver en medio, y no quiero dejar de mencionarlo, que en Ecocasa 2, con 2015, y que dice KfW, en Sociedad Hipotecaria Federal, en conjunto con la Cancillería y con la MEXID, estamos en una relación muy importante y de manera muy directa con lo que es el gobierno alemán. El año que entra será el año dual en México-Alemania, para lo cual se tendrá una comisión binacional en el mes de noviembre en Berlín. El gobierno alemán está muy interesado en el programa Ecocasa, han estado visitándonos recientemente, la última visita fue en noviembre, y quieren otorgar recursos adicionales frescos al programa como crédito abaratado. Así que estaremos firmando en Berlín Ecocasa como en su segunda fase por un monto de 50 millones de euros. Esto nos representa, pues más aún, una mucho mayor responsabilidad y un reto porque el programa continúe con el éxito que lleva hasta hoy. Pero es muy importante igual mencionarlo porque seguimos en el ojo y con ganas de los gobiernos internacionales a que esto continúe en su marcha. Entrando a concreto al Ecocasa, les puedo mencionar que a partir del 2013 es cuando el programa despega, ¿no? En paralelo con los esquemas indicados de construcción para empresas desarrolladoras, y tiene elementos fundamentales que son 3. Financiar de manera más barata a un desarrollador de vivienda con un crédito puente a la construcción. Esto hace que ellos puedan reducir el gasto, ¿no? de su modelo de negocio en su business plan, involucren esas ecotecnologías o mejoras en el envolvente y logremos reducir ese gasto y consumos energéticos en las viviendas para el fin final, que es tener una mitigación de gases de efecto invernadero. Ese es el programa en sí, en concreto, ¿no? Profundizando un poco, les puedo explicar que con fondos del KfW y del BID, como he mencionado, recibimos un fondeo abaratado, ¿no? Que esto ha sido pues el gran reto, lograr hacer este mecanismo único innovador para que nos dieran los números tanto en CIF como en los bancos multilaterales, y esto lograra treparse a nuestros productos ya vigentes en Sociedad Hipotecaria Federal. De esta manera otorgamos una promoción con desarrolladores para que puedan involucrarse y con la banca comercial para que ellos puedan promover, ¿no? Estos recursos, ¿no? Lo conozcan, posteriormente estén con nosotros, conozcan los esquemas de trabajo que tenemos para analizar sus prototipos y sus desarrollos, y al final del día la gente tenga los beneficios y la población en sí. Este es un poquito un esquema que tenemos. De tal manera, lo que les puedo platicar yo un poquito en beneficio de tasa es que utilizando nuestros productos de construcción, lo que se hace es otorgar un crédito TIE, ¿no? Que es nuestra tasa interbancaria de equilibrio, a plazo de 28 días, sobre lo cual nosotros tendremos un spread, ¿no? Dependiendo del riesgo de la empresa desarrolladora o el banco que se otorgue el fondeo, para el cual tendremos una disminución de esa tasa de mercado, ¿sí? Estas tasas de mercado varían mes a mes, se están actualizando mes a mes en Sociedad Hipotecaria Federal, pero podría yo darles un ejemplo que a un desarrollador que tenga un sindicado directo con nosotros, una empresa desarrolladora, se está ahorrando alrededor de 260 puntos base, lo cual pues es muy importante en una línea que puede ser hasta 5 u 8 años. Por lo tanto, pues es muy atractivo para ellos. En un esquema de segundo piso con un intermediario financiero, pues el intermediario tendrá un margen. No obstante, sí hay un beneficio importante para las empresas desarrolladoras, ¿no? Por lo que tenemos también, yo diría, una amalgama importante en las dos rutas, ¿no? Tenemos Ecocasas tanto en Sindicado 1, que es el más puro, el directo, en los Sindicados 2 y 3, que son cofinanciados, y en el segundo piso puente también, lo cual nos dice y nos confirma día a día que sí hay maneras, y si las empresas desarrolladoras analizan con sus áreas de negocio y técnicas, pueden encontrar la ruta para llegar a entender y ver los beneficios de una tasa abaratada, incorporando las ecotecnologías que se requieren, ¿no? Y esto es nada más para ejemplificar un poquito los ahorros que se busca tener con ese gap de diferencia de tasas, para que el desarrollador entienda que pues no solamente es para él, ¿no? O sea, muchas veces esa es la confusión con
con desarrolladoras que llegan a empresas y no. La idea es que el modelo de negocio sea muy sano, que ellos sí tengan una ganancia, no es filantropía, al final del día es un negocio, ganar, ganar, pero que sí entiendan que hay que tener una inversión, ¿no? Va a depender mucho del prototipo inicial que nos presenten, en qué tanta inversión adicional tengan que hacer, pero es importante que tengan claro que lo que buscamos es que ese dinero sea invertido para que la gente no tenga una casa más cara. Ese es un mensaje claro, la gente tiene que obtener una vivienda ecocasa, en confort, con ese nivel de eficiencia que buscamos, con el mismo precio. Ese es el quiz, ¿sí? Entonces todos tienen que ganar. Y como platicábamos anteriormente, bueno, de una línea base que partimos con lo más elemental de cómo se construye la vivienda, yo diría en Latinoamérica, por los materiales tradicionales que la mayoría de los países compartimos, pues buscamos que haya ese 20% de mitigación adicional, que vamos a ver más adelante, para obtener un efecto transformacional, ¿sí? Nosotros tenemos una meta en Ecocasa de casi 30,000 viviendas. Estas ecocasas pues representan un rubro importantísimo en temas de toneladas de CO2, porque van a ser 1,000,000 proyectadas a 40 años, ¿sí? Estas 600 pasivas, pues son las que queremos empezar a trabajar a partir del año que entra, lo cual va a ser un gran reto. Pero como pueden ver, lo que buscamos es transformar el sector. O sea, no queremos que las empresas desarrolladoras solamente vengan y vean esto como un simple negocio, sino que también entiendan que la NAMA de vivienda sustentable, como política macro, que va a implementarse, es ya el camino a seguir, ¿no? Es un momento oportuno, histórico. Ecocasa surge en el 2013 porque entre que si sale a la NAMA o no sale a la NAMA por temas políticos, Sociedad Hipotecaria Federal y los multilaterales tomamos la decisión de irnos por adelante, de tomar ese riesgo, de tomar esa iniciativa, ¿no? Y nos ha ido bien. Nos ha ido tan bien que hoy la NAMA de vivienda sustentable, en el materia de vivienda nueva existente, va a utilizar todos los criterios y herramientas que hemos ya logrado desarrollar. Se están homologando todos esos criterios para que así sea. Como pueden ver en este mapa, el programa Ecocasa pues ahora ya tiene una presencia muy importante en todo el país. Estamos en todas las zonas bioclimáticas de México. México es un país muy extenso. Ustedes pueden ver que estamos desde la costa del Pacífico, que es en Acapulco, un desarrollo nuevo que tenemos, del Caribe, que estamos en Cancún y Playa del Carmen, del noreste, que estamos en Reynosa, en Tamaulipas, en Monterrey, en Nuevo León, al igual en Veracruz, y también en el noroeste, que tenemos desarrollos en Sonora, y también por ahí en Chihuahua. Estamos en todos lados. Obviamente, por zona bioclimática, hay desarrolladores que les cuesta un poco más que a otros. En Sonora, en Chihuahua, en zonas de clima con más, más extremos, por así decirlo, pues es un poco más sencillo lograrlo con la envolvente. En temas de zonas templadas, pues hay que incorporar quizás ecotecnologías de segunda generación, como lo hemos hecho en los desarrollos que pueden ver en el centro del país, en Hidalgo, que es Payuca, Tizayuca, con calentadores solares. Aquí lo importante y lo que tienen que ver es que ahora Ecocasa pues representa ya el 15% del portafolio de Crédito Puente. Esto es súper importante para nosotros porque de un programa piloto que pensábamos detonar en 2013, pues ahora ya se convierte en una realidad y en un gran compromiso porque tenemos ya pues algo muy real que son más de 12,000 viviendas ya firmadas en contratos, ¿no? Que se irán desarrollando en los próximos años. Y tenemos ya más de 8,000 construidas con gente viviendo en esas casas en confort. Tenemos también una tubería muy importante de casi 2,000 viviendas en proceso de estarse firmando con nosotros en nuevos contratos. Y logramos ya hoy, con las que tenemos construidas, pues una proyección de casi 400,000 toneladas de CO2 en proyectadas a 40 años, ¿sí? Entonces, tenemos todavía muchos recursos. El programa está en una etapa, diríamos, ni siquiera al 50%, porque tenemos las 2,5 vueltas del recurso, pero ya casi le pegamos a la mitad de la meta de viviendas, ¿sí? Yo creo que la vamos a sobrepasar, va a depender mucho de los proyectos que nosotros financiemos en el precio de esas casas. El programa Ecocasa está enfocado a tener un enfoque social. Tenemos una calculadora de precios de vivienda que va de ingresos de 5 hasta 12 salarios mínimos. Ese es el rubro y el nicho que buscamos impulsar. Estamos hablando de gente que gana en dólares entre 800, 700 dólares al tipo de cambio de hoy con el peso mexicano como mínimo. Estamos hablando como alrededor de 10,000 pesos. Adelante. Esto nos dice que un precio de vivienda va a rondar entre los 200,000 pesos hasta los casi 900,000 pesos. Estas son viviendas que en una gran mayoría podrían ser subsidiadas con la CONAVI y otras quizás no.
por el nivel de ingreso de la población a la que va enfocado. Entonces, el programa busca alcanzar no solo ese nicho que puede ser subsidiado también, sino también aquel nicho que no está cubierto por nadie, que muchas veces es un gran limbo. Aquellas personas que están por arriba de ese salario mínimo que tiene la CONAVI como tope, que es el de 5 salarios, pero que nadie apoya, ¿no? Que nadie les puede otorgar otros beneficios. Entonces, bueno, es el programa Ecocasa. Más adelante buscamos que este mapa, pues obviamente se tapice en más estados. Y los beneficios, pues también son los mismos que la NAMA, ¿no? Venimos de la mano con la NAMA, tenemos que ofrecer costos iguales a la gente, o sea, no, la gente tiene que tener el beneficio final, ¿no? La gente es la que tiene en sus manos la posibilidad de tener un pago de energía menor, ¿no? Un confort, el mitigar el uso de otro tipo de refrigeración, ¿no? En zonas de calor, etcétera. Hay grandes desarrollos para el desarrollador también, no solo por la parte técnica y financiera, es un tema también de responsabilidad social, es un tema también transformacional de una empresa, de empresas que hoy buscan ser puntas de lanza, ¿no? y motores, ¿no? de desarrollo en sus regiones, para lo cual es muy importante pues, que vayan adoptando estas nuevas medidas y capacidades técnicas, ¿sí? Entonces, bueno, el programa Ecocasa en su parte técnica, ¿qué busca? Busca reducir un 20% adicional que nos marca una línea base de hipoteca verde de Infonavit. ¿Esto qué nos dice? Pues implica un esfuerzo extra. Es ahí donde los desarrolladores tienen que buscar técnicas nuevas, tanto constructivas como arquitectónicas, que les permitan reducir ese consumo de energía de la vivienda, ¿no? Y también, obviamente, buscar la vía y las maneras por las que ese modelo de negocio que ellos tienen en sus empresas, pues les dé esa tasa barata para que ese 20% no les cueste más y sí sea para ellos redituable. En verde tienen eso como criterio vigente. Tenemos en grises lo que será nuestra segunda fase de criterios a incorporar al programa. Tenemos en proceso herramientas importantes con Centro Mario Molina y con la UNAM en materia de transporte, lo cual va implícito el tema de la ubicación. Y con el CTS Embark y la CONAVI buscaremos también que esta herramienta incorpore elementos de costos de transporte, cuánto le cuesta a la gente moverse, y obviamente nos va a hacer repensar lo que serán las ubicaciones de nuestras ecocasas por los grandes problemas que ya conocemos, ¿no? Nuestras ecocasas 100% están ubicadas en polígonos de contención urbana que la política hoy nos marca como viables. El gran porcentaje de ellos están en polígonos U2, U3, que están conjuntando empleo, que están conjuntando servicios, que están conjuntando conectividad, seguridad, es decir, una integración, ¿no? social, una cohesión de elementos. Si no, una ecocasa sería absurda. Una ecocasa en un lugar que no tiene esta facilidad, pues sería una mitigación inútil y nos dejaría realmente con un programa muy limitado, ¿no? El programa Ecocasa, por lo tanto, tiene la misión de incorporar de manera inmediata, en este mismo año antes de que finalice, estas herramientas e incorporar estos elementos, ¿no? Para que puedan ser parte de nuestros criterios. Un poquito en la operación y por si tenemos por aquí empresas desarrolladoras en el foro, realmente el flujo de la operación en el análisis es muy sencillo. Nosotros les invitamos a que nos envíen pues un correo electrónico, una petición de que se quieren conocer el programa. Nosotros les compartimos por ahí ciertos requisitos generales de lo que es el programa, lo que pedimos en materia técnica y elemental del gobierno corporativo de la empresa. Hacemos un análisis con el área de promoción que vende los créditos indicados o de segundo piso, créditos a la construcción, para que analicen la empresa. Y pasamos a una etapa de revisión de los prototipos que ustedes quisieran incorporar a Ecocasa. Esto quiere decir, simulamos en un software que se llama Devis y se vive Ecocasa, que es un Excel en donde la empresa debe de incluir sus características técnicas del prototipo y simular el prototipo para que le arroje un porcentaje de eficiencia. Si ustedes no tuvieran quién lo hace o la capacitación, nosotros les apoyamos con un consultor externo, que es el que ven ahí en gris, para que nos ayude en esa simulación. Pasada esta etapa, y es ahí donde siempre estamos como en un flujo, ¿no? Virtuoso, porque debe ser virtuoso el que podamos ir incorporando nuevos elementos con ustedes que nos permitan alcanzar esa eficiencia. Pasamos ya al tema de tener un otorgamiento del crédito, ¿no? Si se tiene ya un visto bueno del área financiera, si ven viabilidad en el desarrollo, en la ubicación, en la comercialización, se sube ya una línea de crédito, ¿no? Y empezamos con la construcción y el seguimiento del programa con un monitoreo del mismo, ¿no?
de esta manera, bueno, un poquito en el tema de la DEVI es muy importante. Esta herramienta igual pueden encontrar mucha información en la página del Infonavit. Es una herramienta que se desarrolló con el Passive House Institute alemán. Y lo que nos dice es un poquito cómo está el desempeño de la vivienda en eficiencia energética y cómo está esa demanda, ¿no? Con base en estos cálculos que hace el prototipo, con los elementos del prototipo en el software, lo que nos dice es cómo estamos, ¿no? Un poquito en función de la zona climática que se incorpore en esa eficiencia, qué tan bien o mal estamos y, por lo tanto, lo que pretendemos en este programa no es dar una receta, no es dar una prescripción, ni un paquete, ni una venta inducida de cierto material, ni mucho menos. Lo que pretendemos es que haya un whole house approach, que el desarrollador juegue en esta herramienta, en este software, con sus áreas técnicas, que analicen ese desempeño integral y tengan una propuesta propia, que jueguen ellos con sus elementos y sus propias posibilidades, porque pues, cada desarrollador utiliza materiales diferentes y sistemas constructores diferentes, y nos puedan ir otorgando nuevas propuestas, ¿sí? De esta manera vamos transformando en que los desarrolladores busquen esas nuevas vías, esas nuevas formas, y no nada más obtener una receta y que simplemente les diga, no, ocupa este paquete para el Caribe, ocupa este paquete para zona seca y ocupa este paquete para zona templada. Sería un poquito limitar, ¿no? Las capacidades y la innovación y la creatividad, y limitaremos también el tema del desarrollo de nuevos materiales, que muchas veces también limita el tema de precios, ¿no? Entonces lo que buscamos es que haya ese desempeño integral, que haya un whole house approach y que las empresas nos propongan, ¿no? Nosotros obviamente ya en una segunda fase pues incorporaremos recomendaciones, ¿no? Para darles un poquito de pauta y ayuda en cómo cerremos el negocio y sean ecocasas. Y un poquito para entender lo que es la línea base, la hipoteca verde y el proyecto Ecocasa, porque es un gran tema en México. Hipoteca verde de Infonavit. Infonavit es el Instituto de la Vivienda para el Empleado Privado. El empleado privado que está trabajando en una empresa, en un banco, y que amalgaman pues, al gran PAI de la masa salarial de este país, de los que están en un empleo formal, ¿sí? Hipoteca Verde es un programa muy importante en el país, es uno de los más importantes porque nos permite obtener por lo menos elementos básicos de lo que es una vivienda sustentable. Muchas veces el desarrollador nos dice, bueno, es que yo ya soy hipoteca verde, soy Ecocasa, y esa es una gran, pues hay que explicarlo, ¿no? Entonces, esta es una escalerita que nosotros pretendemos que ustedes tengan para entender un poquito el escalón en el que van incorporándose. La línea base, pues es lo elemental, lo que ya platicamos es lo básico. Después vendría una hipoteca verde, que de hecho viene ahí una reforma nueva, va a incorporar nuevos elementos, pero al día de hoy, pues lo que nos dice es que hay aislamiento térmico en losas y un aislamiento térmico en el muro de mayor asolamiento. También incorpora temas de ecotecnologías como calentador de paso y calentador solar. ¿Qué pasa con Ecocasa? Yo en Ecocasa voy a pedir un 20% adicional sobre la hipoteca verde. Y va a depender un poquito qué cambios hago dependiendo de la zona bioclimática. En Ecocasa, por ejemplo, en una zona pues de clima seco, húmedo, podemos pedir que mejoren todo el envolvente, ¿no? O sea, esto quiere decir que no solamente me aísles un muro como te lo pide hipoteca verde, sino que aísles todos los muros, ¿no? Y esto quizás me va a dar ya esa eficiencia. Si no lo da, pues buscaremos que haya un tema quizás en ventanas, ¿no? Quizás en una losa. Esto también nos permite cumplir con la NOM 020, que es la NOM que hoy en día está vigente y que hay que aplicar, ¿no? En materia de edificación de vivienda sustentable, ¿sí? Y si fuera un tema frío que implica, o templado, que implica un tema de ecotecnología de segunda generación, pues mejoraremos no solo el envolvente, sino también meteremos un tema de calentadores solares quizás con mayor eficiencia o cobertura, ¿sí? Esto es uno como extra, adicional. Y ahí es donde el desarrollador analiza entre ambos, en su modelo de negocio, qué tantos pesos o dólares le está costando, ¿no? Y dice, pues, ¿sabes qué? Con tu tasa barata y el modelo de negocio que yo veo y mi proyección de economías de escala, pues sí lo puedo hacer. Y yo soy Ecocasa, ¿sí? Y la verdad es que también es un plus muy fuerte en la fuerza de venta. Cuando uno vende una Ecocasa, pues es un plus. La gente lo ve con muy buenos ojos. Y eso implica pues, temas también de marketing y muchas cosas que quizás no tenemos en este modelo y en esta ecuación. Pero bueno, un poquito esa es la escalera que hay en los tres modelos, ¿no? Desde la línea base hasta Ecocasa. Entonces, ¿cómo logramos que tengamos hoy en día Ecocasa funcionando? Pues hay muchos recursos que tenemos de ciencia técnica que les comentaba hace rato,
que nos permiten hoy en día ya tener criterios muy claros y herramientas claras para poder funcionar hoy en día con lo que tenemos. Por ejemplo, el tema de la herramienta DEBI es importantísimo. Para ello, el Infonavit ha hecho un rol muy importante en mantener con el Passive House la relación. Hemos creado ya el comité de mantenimiento de la herramienta porque hay que irla mejorando en el tiempo, ¿no? Esto vino de Alemania y hay que adecuarlo poco a poco, más y más, y como vamos desarrollando el sector, pues al contexto mexicano. Más aún, pues vienen más herramientas, como les mencionaba, la de ubicación, transporte, ¿no? La de ubicación con RUF, que va a llegar a la de transporte. Vamos a tener una relación muy importante con RUF para que se incorporen en esta nueva herramienta y sus capas de tan importantes que ellos tienen de transporte puedan incorporarse a esta herramienta. Tendremos también la herramienta de la huella de carbono, que nos va a permitir conocer no solo la ubicación y la envolvente de la vivienda, sino salirnos un poquito de la puerta de la casa y conocer tanto la ubicación y el tema de lo que nos cuesta movernos, y la huella de carbono de los materiales, no solo desde dónde los construyó, sino desde dónde vienen, ¿no? Quizás por ahí tenemos en Chihuahua alguien que está haciendo casas con adobe y tepetate de Jalisco o de Guerrero, y pues está muy caro y hay que revisarlo, ¿no? Entonces va a ser muy interesante esa herramienta en tema de huella de carbono, que trabajaremos con la UNAM y con el Centro Mario Molina, para que nos dé elementos adicionales a analizar, ¿no? Y algo muy importante también es pues tener ya vamos a pasar a hacer un shift del programa como surge, que era muy importante hacerlo por el lado de la oferta con desarrolladores y nuestros grandes amigos, pues que son los empresarios, desarrolladores y las cámaras, a pasar a un lado de la demanda. Tenemos que hacer ahora una estrategia importante de comunicación y transferencia de conocimientos con página web que estaremos por lanzar pues próximamente, pero les podemos dar la primicia de que pues ya estamos en línea con una página web en versión preliminar, pero casi al 100%, que es www.ecocasa.gov.mx. Cuando quieran, ese es el canal por el cual ustedes van a poder obtener ahí un correo electrónico de contacto, información general, van a poder ubicar las ecocasas, con qué empresas desarrolladoras, con qué bancos, qué beneficios. Tenemos también información de cómo sensibilizamos a la gente y al usuario de su casa, cómo debe utilizar esas ecotecnologías, cómo dar ese mantenimiento, etcétera. Tratamos a ir a incorporar varios elementos en la página, y no solo eso, sino que la gente pues también ya conozca y la demande. No solamente el desarrollador lo ofrezca, sino que ya la gente diga, oye, yo quiero una ecocasa, ya vi que existen y dónde están, ¿no? Obviamente también trabajaremos en esquemas de videos, de audios para poder promocionar este esquema. Tendremos un evento de relanzamiento, por así decirlo, con esta nueva página web en los siguientes, quizás por ahí de julio. Ya les podremos estar informando a través del INCAE, y ojalá nos puedan acompañar en la Ciudad de México. También por ahí tendremos una mención importante por ahí de algunas pues galardones que hemos ya obtenido históricamente, que más adelante les voy a platicar, ¿no? Uno de ellos también es parte de este webinar, pues estar presentes, ¿no? Es parte de un evento que nos permita pues volver a dar a conocer este programa tan importante y que las empresas desarrolladoras que no lo tienen en mente, pues lo conozcan, sepan que existe, ¿no? Obviamente buscamos crear capacidades con asesorías. Nosotros tenemos recursos para poder asesorarles en asesoría para que sus empresas desarrolladoras en sus áreas técnicas conozcan cómo estamos simulando, cómo están las características del mercado, y podamos ir poco a poco desarrollando ese sector hasta que nosotros ya no tengamos esa función. Es lo que queremos buscar con nuestros recursos, que sean de esa manera, ¿no? Y no solo eso, sino también por los temas de verificaciones e instalaciones de ecotecnologías, que es un tema muy importante. Y al igual tenemos un programa muy importante de monitoreo que estamos ya impulsando ahorita desde este año en Monterrey, en un desarrollo que hicimos con la empresa Sadasi en García, Nuevo León, de manera muy coordinada con el BID, con el KfW y con una importante relación de asesoría del Instituto de Energía de la Universidad de Berkeley, que nos ha ayudado mucho a establecer los criterios y las muestras, y los muestreos, etcétera. Este monitoreo está en marcha, ¿no? Aquí nos vamos a dar cuenta de aquello que construimos en 2013, qué tan bien o mal lo estamos haciendo. Es una evaluación que nos parece demasiado importante a todos, ¿no? De impacto. Y bueno, ya que tengamos los resultados, los podremos ir compartiendo. Pero es un poco lo que les puedo comentar un poquito de eso, ¿no? Pasando a futuro, ¿qué tenemos? Algo muy importante dentro del componente de Ecocasa es el tema de la donación de la Comunidad Europea para la construcción de casas pasivas. Esto me parece que hay que resaltarlo. Vamos a ser el país pionero, como les mencionaba. Tenemos recursos
hasta por casi 7 millones de euros para empresas desarrolladoras, directos para compensar pues, medidas adicionales de ecotecnologías para alta eficiencia energética. Y tenemos, de esta manera, lo que les quiero comentar es que hay muchos recursos, hay muchos ojos planteados en México. Hemos logrado ya, con este esquema de financiamiento que logra pues, poner en marcha una NAMA que por ahí estaba atorada por temas políticos, pues pone en marcha un programa que establece, ¿no?, lo que la NAMA veía en su espíritu, y pues también la Comunidad Europea ahora nos busca con nuestros recursos. El año dual de México y Reino Unido hoy en día también nos buscan para poder otorgar recursos. Lo importante no son los recursos, lo importante es buscar los mecanismos y los canales de distribución de esos recursos para que sean pues canalizados de manera eficiente y podamos rendir cuentas transparentes y que sea de manera muy puntual, ¿no?, el uso de esos recursos para llegar a lo que queremos, ¿no? Un poquito ese es el marco general, ¿no?, lo que yo quiero platicar, pero no quiero dejar de mencionar los reconocimientos que ya tenemos con Ecocasa, que hoy es una realidad. En la COP19 recibimos el precio de Lighthouse Activity de la ONU en la COP. Mencionamos, por supuesto, ahora la relación con el INCAE, que ha estado muy interesado en el programa, y tenemos en marcha un estudio de caso para sus cursos como Ecocasa, para que lo presenten como una práctica importante en el tema de cambio climático. Tenemos también ahora acercamientos con el Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos para que puedan tener Ecocasa dentro de su plataforma en línea también, como un ejemplo importante en las prácticas. Y nos da mucho gusto que este año hemos sido finalistas de Ashden Awards, que es un charity ubicado en Reino Unido, que no sé si conocen, quizás sí, que está enfocado a temas de sustentabilidad y eficiencia energética. Ecocasa participó desde el año pasado, en octubre, en el tema de construcción sustentable y en el tema de innovación financiera, participando con más de 200 empresas y gobiernos y empresas públicas o privadas, y estamos en los finalistas, somos 10. Y estamos compitiendo en el rubro internacional con países como Vietnam, con productos muy interesantes, con casas de bambú. Estamos compitiendo contra varios de la India, algunos otros de Reino Unido, obviamente, fuera de Reino Unido, pues también está por ahí, creo, una empresa americana con temas de fotovoltaicos, Colombia. Es decir, nos da mucho gusto, ¿no?, estar compitiendo pues ya con esas esferas de lo que ha sido el programa, y seguiremos adelante en eso. Ya les avisamos si logramos ser galardonados. Esto nos lo van a avisar por ahí de junio. En fin, esa es mi participación. Yo quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que hubiera. Muchísimas gracias, Ernesto, por esa explicación. Tenemos varias preguntas. Quisiera decirles que vamos a tomarnos unos minutos más de lo programado. Si ustedes tienen tiempo, pues tenemos varias preguntas que quisiera trasladarles. Hay una que está todavía de antes de esta presentación, pero sí quisiera leerla. Tú creo que, Ernesto, lo mencionaste ya, pero quisiera leerla, de Liliana Campos, preguntando cómo se está considerando, cómo el programa está considerando al usuario final de la vivienda, si existe algún plan de capacitación o sensibilización para los usuarios finales. También Diana Ramos nos preguntaba si se ha pensado crear regulación en México que haga obligatorio el uso de estándares de construcción que incluyan conceptos de eficiencia energética. Y hay dos preguntas que están relacionadas, que también las voy a leer juntas, ¿verdad? Una es de Julio García, que nos pregunta cuál es el rol de los gobiernos locales, subnacionales, en el proceso de diseño e implementación de estos programas, y se refiere, entiendo, a la NAMA. Asimismo, ¿cómo se consideran estas soluciones y alternativas tecnológicas en los reglamentos de construcción? Y hay una pregunta similar de Aida Figari, en el sentido de la forma en que se da la articulación de instancias y políticas de nivel nacional con las de nivel subnacional, en términos de coordinación interinstitucional, planificación urbana, etcétera. Entonces dejo esos tres temas y después seguimos con otros. Muchas gracias a quienes están escribiendo sus preguntas.
Adelante, por favor. Correcto, muchas gracias, Ana María. Mira, una muy buena pregunta de Liliana Campos. Es un gran tema el de sensibilización en el marco de la cooperación que estamos haciendo de manera, pues, los cuatro grandes actores que estamos en la NAMA de vivienda, que son la CONAVI, la GIZ, CAFEULU y Sociedad Hipotecaria Federal. En el marco técnico, la GIZ con la CONAVI está trabajando en conjunto con nosotros una gran estrategia de sensibilización de usuarios. Esto es todo no solo un manual, ¿no? Que va a ser muy importante, sino también toda una campaña, ¿no? Muy importante de lo que va a ser la implementación de esta política pública para hacer lo que nosotros, pues en nuestro esfuerzo al nivel que tenemos con Ecocasa hemos ya impulsado, pero a nivel macro, ¿no? Una campaña de sensibilización de cómo la gente va a poder no solo mitigar ese gasto que hace con el uso eficiente de su vivienda en sus ecotecnologías, y sino también cómo da ese mantenimiento puntual a la misma, ¿no? Esta publicación de lo que va a ser la campaña y la estrategia de sensibilización de usuarios se pondrá en marcha este año, ¿no? Tenemos la intención y la meta de que pueda ser, pues, en el último trimestre del año es la expectativa que tenemos, porque bueno, a la par vienen muchas estrategias junto con esta, que van ligadas a muchos temas que serán importantísimos para capacitar no solo a los usuarios, sino también a las empresas y a los bancos y pues, a los gobiernos locales, ¿no? Y esto va ligado un poquito a la pregunta de los reglamentos de construcción, antes de pasar a la de regulación, porque va ligado. El tema de reglamentos de construcción es también muy relevante. Se está trabajando con la GIZ también, con gobiernos a nivel local, ¿no? Como ustedes saben, México tiene órdenes de gobierno a 3 niveles y cada gobierno municipal tiene en sus manos los programas de desarrollo urbano. Esto implica irnos a una tarea importantísima de sensibilización de lo que va a ser la nueva política pública a nivel federal en vivienda sustentable, para que a nivel municipal y estatal podamos lograr que los gobiernos municipales incorporen en esos reglamentos de construcción las medidas, ¿no? Sustentables, no solo en materia ecotecnológica, en materia de modelos y sistemas de construcción y nuevos materiales que se podrían estar incorporando para que sean contemplados en las mismas. Y también va ligado a un tema muy importante, que es el tema de cómo se están haciendo los avalúos de esas viviendas, ¿no? Para las empresas desarrolladoras es igual muy importante, pues saber que se hacen un esfuerzo adicional, ¿no? Y la misma gente en temas de plusvalía, pues que si están incorporando pues nuevas medidas, pues también tenga un impacto en ese avalúo, ¿no? Entonces, ambos temas están trabajando de manera, pues en paralelo al día de hoy, ¿no? Desde este año, se arrancó en este año con esas campañas. Entonces, se tienen ahorita programas pilotos importantes en Veracruz, por lo que sabemos con la GIZ. Después se intentará replicar con ese piloto en Veracruz con muchos más gobiernos estatales. En México tenemos pues, más de 3,000 municipios. Así que, bueno, es una tarea que va a llevar un tiempo, pero logrando lanzar desde lo más alto esta política a nivel federal y en coordinación con las cámaras y los legisladores a nivel local, será más fácil ir sensibilizando todos estos temas, ¿no? En la parte de regulación, de hecho, bueno, la NOM 020, que la Comisión Nacional de la CONUE, ¿no? De Eficiencia Energética que tenemos en México, que está ligada a la Secretaría de Energía, que es la encargada, ¿no? de instrumentar y de dar la pauta de lo que es las leyes en eficiencia energética, pues ya existe, es la NOM 020, está vigente ya desde hace más de un año. El programa Ecocasa es el único programa que sabemos en México, pues sí exige, ¿no? Que se cumpla. Nuestras ecocasas cumplen con esa NOM. Hoy la NOM 020, y a raíz de muchas peticiones de las cámaras de vivienda y desarrolladores, se están haciendo algunas adecuaciones, ¿no? Junto con esfuerzos que estamos teniendo en una mesa transversal de vivienda sustentable para poder pues, amalgamar una NOM nueva que va a ser un poquito más, va a tener algunas adecuaciones, ¿no? No quise decir que es más laxa porque no va a ser más laxa, quizás va a tener un parafraseo nuevo, va a incorporar una nueva como visión, ¿no? Para que la empresa desarrolladora pues no se asuste con una nueva NOM que va a ser pues ley, ¿no? O sea, va a tener una incorporación de zonas bioclimáticas que le permita a la empresa desarrolladora conocer cómo va a tener que impulsar esas medidas, ¿no? Entonces, darles un poquito más fácil la NOM, ¿no? En su interpretación
y ya existe, ¿no? Es esa NOM 020, que es la que hay que aplicar, ¿no? Por ley. Y también hay otras normas voluntarias, que es como la NMX que tiene la Secretaría de Medio Ambiente, que es la Semarnat, que en edificaciones pues existen, ¿no? Nada más que esas pues existen en papel y no se exigen por ley, ¿no? Pero la gente las puede aplicar no solo por su beneficio, sino también porque pues si las aplican en edificaciones pues podrán obtener pues, algunas certificaciones para aquellos que hacen vivienda vertical. Eso un poquito en lo que vemos de las preguntas que me haces. No recuerdo si hubo una extra de estas. Sí, estaba la de la coordinación interinstitucional a nivel nacional, subnacional. Ah, correcto. Bueno, mira, México, a partir de la nueva administración, la primera reforma estructural, como les decía, que hace este país, es el crear la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que tiene la tarea de amalgamar a todas las instituciones concentradas a nivel central y desconcentradas en materia de vivienda, en materia de su estrategia. ¿Esto que implicó? Pues desagregar una subsecretaría de la Secretaría de Desarrollo Social hacia la SEDATU, transformar lo que eran los órganos desconcentrados de la Sedesol ahora a la SEDATU, lo que implica tener una SEDATU fortalecida en su materia de desarrollo urbano y la implicación de esas normas de desarrollo urbano y en vivienda en general, amalgamando también a organismos importantísimos como lo son el Registro Agrario Nacional, como lo son la Comisión Nacional de Vivienda, como lo son el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, que va enfocado a la base de la pirámide, a gente que no tiene acceso a financiamiento para tener una vivienda, como lo son también la CORET, que es la Comisión Reguladora de Tierra, es decir, una gran amalgama de instituciones que están enfocadas a la infraestructura de ese mercado, ¿no? De vivienda. Y obviamente nosotros, que venimos con cabeza de sector del Ministerio de Finanzas, Secretaría de Hacienda, tenemos la función de estar en línea, ¿no? Con todo lo que viene trabajando la SEDATU, para aportar, ¿no? Nuestro conocimiento y nuestros productos de financiamiento hacia que se logren esas metas establecidas en la política nacional, ¿no? Esa es la nueva estrategia que tiene el gobierno de la República. Los grandes rubros de la estrategia son muy claros, ¿no? Como les decía, el tener esta coordinación interinstitucional que permita que ahora sí tengamos pues homologados muchos criterios. Por ejemplo, un gran logro que tenemos ahora en estas mesas transversales, pues con esta coordinación que logramos tener ahora es, pues no solo que nosotros en un momento dado, desde el 2011-12 que veníamos trabajando con Ecocasa, pues surgiera como una pauta solamente nuestra, ¿no? Independientemente de que se trabajó con muchos sectores para trabajarlo y lograrlo. Ahora con esta nueva amalgama de esfuerzo interinstitucional con la SEDATU y con nosotros, logramos tener una mesa transversal en donde hoy en día ya podemos homologar, ¿no? Criterios con lo que será la NAMA, y pues eso da un mensaje muy claro y más certero, da mucho mayor confianza al sector, al empresario, a las personas, y a las instituciones, porque pues logramos tener ya una acción colectiva pues, que nos permita pues, alcanzar muchos mayores logros, ¿no? Ese es un poquito el mensaje, no sé si quieran ahondar más en eso, pero ese es el mensaje del tema de la coordinación interinstitucional. Muchísimas gracias. Quisiera hacer otra ronda de preguntas ya para finalizar. Eh, nos consulta Karina Leal de nuevo. Ella nos dice que trabaja en el INEC y que la semana pasada llegaron unos empresarios que fabrican adobe tecnificado, que es tierra arcillosa compactada estabilizada con cal, y en su proceso la cocción, de cocción no se realiza, perdón, y en su proceso la cocción no se realiza con combustibles ni con electricidad, sino con energía solar, por lo que su huella de carbono comparada con un ladrillo rojo o con bloque de concreto es muy baja. Si ustedes, y ella después agrega que de acuerdo a la empresa el adobe tecnificado tiene propiedades térmicas que podrían reducir costos de aire acondicionado, calefacción o envolvente térmica, que si ustedes han explorado esta posibilidad. También hay una pregunta muy específica de cómo se llama la herramienta del Centro Mario Molina para determinar la localización de viviendas sustentables, si está disponible al público en general o cómo se puede acceder a ella. Y también había una pregunta
con respecto al RUF. Dice cuándo se implementará este programa dentro de las ofertas que se suban al RUF. Entonces, adelante, por favor. Muchas gracias, Ana María. El tema del Adobe nos parece interesantísimo. De hecho, les platico. Nosotros en el esquema de los productos que tenemos con los non-banks en la banca social, hacemos muchísimas casitas y casotas de Adobe. Tenemos una pues, amalgama importante de empresas productoras de vivienda que son empresas muy pequeñitas que hacen vivienda dispersa rural, que lo utilizan. En el mapa que les presentaba hace unos momentos, en el Pacífico, en Acapulco, tenemos al primer desarrollador, Ecocasa, que está haciendo vivienda formal para pues, afiliados de Infonavit y de Fobiste, y están haciéndolo con Adobe. Este es el primer proyecto que nos da mucho gusto tener. Nos encantaría conocer el nuevo Adobe que se mencionó. Con mucho gusto lo revisamos cuando ustedes quieran. Y sí nos llegan muchas nuevas propuestas. De hecho, yo podría decir que hoy en el mercado, sobre todo de vivienda dispersa y rural, existe una gran amalgama de nuevos materiales alternativos, materiales de construcción no tradicionales, que sí son demasiado, importante mencionarlo, eficientes, ¿no? Muchas veces la gente en México, y es un tema cultural, no le gusta, depende mucho de las zonas, quizás al norte, que es un poquito más regionalizado con Estados Unidos, luce más o les gusta más un panel, pero quizás en el centro y sur no. El Adobe siempre ha sido uno que es muy bien aceptado por sus grandes bondades, pero sí creo que poco a poco iremos explorando, a raíz de que las empresas van también pues, buscando vías, ¿no? de cómo tener esas economías de escala con otro tipo de materiales, y esa eficiencia, nuevos materiales, ¿no? Entonces, cuando gusten, lo vemos con mucho gusto, y pues también que sepan que la Ecocasa ya tiene sus primeros pininos en Tepetate. Y la herramienta Centro Mario Molina de Transporte, nosotros tuvimos el primer ejercicio de la herramienta en el 2014. En el 2014 tuvimos el primer producto, ¿no? Lo que quisimos ahora es mejorarla mucho. Esto es incorporando nuevas ciudades, zonas metropolitanas importantes, incorporando también nuevas capas, como lo van a hacer las capas que nos pueda incorporar RUB, y el mismo Centro Mario Molina, pues nuevas análisis que están desarrollando en este sistema, ¿no? La página de internet, de hecho, está vigente, donde ustedes pueden revisar la herramienta. Es una herramienta pública, es gratuita. Si googlean herramienta transporte Centro Mario Molina, o si googlean CO2 Centro Mario Molina, la deben de encontrar. Pero si quieren directamente co2.centromariomolina.org, debe de darles el acceso, ¿sí? Esa es la herramienta. Próximamente, pues ya verán la nueva para fines de año. Ya la estaremos avisando, y nuestra idea es que pueda tener un repositorio en el mismo RUF. Eso estamos trabajando ya con Centro Mario Molina y con RUF, para que RUF también pues le dé el cierto mantenimiento, la tengamos en sus servidores y sea una herramienta útil para todos, y pues, sobre todo para el tema por el lado de la oferta, ¿no? Que tengan esa facilidad de análisis. Para la otra pregunta del tema de RUF, hoy en día, de hecho, ese es un tema muy importante. Las reglas de operación, por ejemplo, de subsidio de la CONAVI, priorizan subsidio para viviendas que son sustentables, como lo es Ecocasa. Estas reglas de operación, pues obviamente los desarrolladores buscan que tengan esa prelación. ¿Cómo lo hacen? Pues nosotros tenemos que mandarle la información a CONAVI. Hoy en día todavía no existe ese mecanismo sistematizado en la CONAVI para que ellos detecten vía RUF o la clave única de vivienda el etiquetado de Ecocasa. Nosotros ya tomamos la iniciativa de sentarnos con RUF. Venimos trabajando ya hace unos varios meses en la ingeniería de la programación que habremos de generar para que no solamente puedan incorporar lo que son las viviendas a través de lo que es el tema de si vive Ecocasa, ¿no? Que les pide Infonavit, sino que también puedan etiquetar las viviendas como Ecocasa. Esto no solamente va a permitirles a ustedes y a nosotros saber quién está incorporando viviendas Ecocasas, sino también le va a permitir a la CONAVI conocer quién tiene Ecocasa, porque tiene que priorizar ese subsidio, que pues es finito y dependiendo de las economías y de la política macro y la macroeconomía, pues podrá ser escaso y es importante tenerlo priorizado. Y con la NAMA también se priorizará. Esta etiqueta va a permitir que el desarrollador pues logre
pues directamente etiquetar su casita en la clave única de vivienda con RUF. Esto tenemos intención de también tenerlo cerrado este mismo año, ¿no? Mucho más importante ahora que con la NAMA, pues se nos viene una fuente importante de etiquetas hacia viviendas sustentables, eso esperamos. Y RUF tiene la tarea, pues, de terminar esto lo más pronto posible.